Este sábado la Asamblea Nacional debatirá en segundo y definitivo debate la ley para combatir las economías criminales, la ley de solidaridad nacional. Alfredo Serrano, asambleísta del Partido Social Cristiano, está con nosotros. Bueno, la posición del PSC sobre esta ley, ¿cuál va a ser? Buenos días, Milton. Gracias por la oportunidad. Un saludo cordial a los amigos televidentes de Teleamazonas. Vea, nosotros tenemos una posición clara, que en los temas que son positivos para el país, nosotros vamos a respaldar venga de donde venga. Y eso no nos convierte ni en gobiernistas ni en opositores, sino en beneficio de votar en beneficio del pueblo ecuatoriano. Esa ley nos parece importante, con algunos cambios que deben hacerse, que ojalá se corrijan para el segundo debate. Presentamos observaciones no solamente en el primer debate de forma verbal, sino también por escrito, como tiene que ser. Y esperamos sean recogidas. Por ejemplo, vimos que cometieron algunos errores al cambiar el objeto de la ley, la finalidad de la ley, porque la dejaron que era solamente una ley para afianzar a las Fuerzas Armadas. En ese momento usted le quitaba el carácter económico urgente, pues entonces lo lógico es que vuelvan al articulado del presidente. Pero todavía hay dos temas que para nosotros sí son graves, que es el tema de la detención de una persona sin orden judicial, lo cual significa contrariar o contravenir flagrantemente la Constitución de la República, la Convención Universal o la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana o Pacto de San José de los Derechos Humanos. O sea, ¿cómo nos quitamos de encima ese tema? Es imposible. La detención sin orden judicial sigue siendo un problema que sin duda alguna la Corte Constitucional lo puede declarar inconstitucional. Y eso sería malo para el proceso en sí. ¿Eso debería quitarse, cambiarse? Eso debería quitarse, ese tema. Y en cuanto a la incautación, al allanamiento sin orden judicial, ese también hemos sugerido redacciones para mejorar el proceso. Por ejemplo, que si va a haber un informe de inteligencia previo al allanamiento, que luego ese informe de inteligencia previo también sea parte, se le entrega al juez. No solamente el informe después del allanamiento, sino el informe que motivó el allanamiento, y luego se le entrega al juez y, por cierto, a las partes procesadas. Que si eso es constitucional, ortodoxamente constitucional, lo dudo, pero en algo queremos contribuir. Nosotros no estamos en la tesis ni de que se archive el proyecto, ni que entre en vigencia por el Ministerio de la Ley. Creo que hay que mejorarlo el proyecto y veo hasta ahora un espíritu en ese sentido. Ojalá, insisto, nos hagan votar por partes, ¿no es cierto?, para que los artículos conflictivos, como por ejemplo el de la detención sin orden judicial, sea votado aparte. Nosotros creemos que ese es inconstitucional y se debería votar aparte. A ver, en general, asambleísta, ¿es un marco legal que sí va al objetivo que busca el gobierno, que es debilitar las economías criminales? Sí, sí ayuda. No es como dicen, pues aquí en la Asamblea, lamentablemente, en este afán de conseguir muchos likes, creen que cada ley resuelve los problemas del país. Es una herramienta adicional, es una herramienta que va en el camino de combatir la delincuencia en el país y hay que apoyarla, haciendo las mejoras respectivas. No es la única que hay que hacer, no va a ser lo único que se tiene que hacer, pero va en el sentido apropiado. Y en esa línea comparte ese proyecto los criterios social cristianos, no de ahora. Usted sabe, nosotros venimos en esta lucha de la mano de dura contra la delincuencia desde hace 40 años y por lo tanto, pues por coherencia política tenemos que respaldar ese tipo de iniciativas. En estas semanas que están ustedes trabajando en inicio, han trabajado en tres cosas diferentes que tienen que ver con la seguridad. Bases militares ya lo aprobaron, ya sé cuál fue la posición suya. El tema de la ley de inteligencia, que está desde 2018 y que empezó a salir. También se habla de que hay cosas que hay que cambiar. Sin duda alguna. ¿Cuáles? Por ejemplo, yo hice una observación ese día. Entre los requisitos para este superhombre o supermujer que vamos a poner al frente del manejo de la inteligencia en el país, con estos superpoderes que va a estar, no había requisitos. O sea, lo único era estar en goce de los derechos ecuatorianos, haber nacido en el Ecuador y no tener juicios. Caramba, lo mínimo que tiene que ser una persona con experiencia, con preparación académica en esa área para ocupar ese cargo. ¿Por qué? Porque ese cargo, si es mal utilizado, puede vigilar pues la vida, la intimidad de los 18 millones de ecuatorianos. Por tanto, ahí hay que tener cuidado. Hay otros temas también respecto a los gastos reservados, al manejo que va a tener los gastos reservados, que tienen que sufrir correcciones
Hizo bien la presidenta de la comisión pedir que se retire el proyecto para que vuelva nuevamente a la comisión, en 8 días prepare, recoja las observaciones y pueda volver nuevamente al Pleno. El concepto es importante. No puede haber una lucha contra la delincuencia efectiva sin un verdadero sistema de inteligencia en el país. Aquí lamentablemente los procesos en el Ecuador de la lucha contra la delincuencia son reactivos, es decir, una vez que se producen los hechos, actúa la fuerza pública. La inteligencia es justamente lo contrario, le permite actuar donde se van a producir estos hechos. Y por tanto, es una herramienta fundamental este proyecto de ley, que por cierto lleva en trámite en la Asamblea desde el 2018. 2018, es decir, ya han transcurrido 7 años de ese proyecto de ley. Hay que respaldarlo con los cambios respectivos porque va en la línea, insisto, de crear este marco jurídico de varias leyes que ayuden al combate al narcotráfico, a los grupos organizados, a desbaratar las economías del narcotráfico y del crimen organizado en el país. Todo esto es bueno siempre y cuando entendamos que tenemos un marco que nos protege total y al cual estamos obligados a respetar, que es la Constitución de la República y los tratados internacionales del cual Ecuador es signatario. Hablemos de otro tema. Ayer trascendió el tema de las sanciones a los diputados impuntuales, a los asambleístas impuntuales. ¿2 del PCC? ¿2 de cuántos? Sí, yo 2 de 3. Imagínese. Yo no entiendo por qué. Yo estoy en esos atrasados. Si ven la cámara, si ven en la cámara que consta en la Asamblea, yo llego antes de cantar el himno nacional. El primer punto del orden del día, usted sabe, es cantar el himno nacional. Yo llegué antes de que se cante el himno nacional. Pero me han puesto falta. Vea, la calentura no está en las sábanas. El problema del país y el problema de la Asamblea no es ese. Esta resolución que está en vigencia desde el año 2009, por cierto, no es la primera vez, ¿sí? Para los que no asisten y para los que se atrasan, ¿sí? Yo no sé a qué me atrasé, porque cuando yo llegué todavía ni siquiera comenzaba la sesión. Ni cantábamos el himno nacional, sin embargo asomo ahí con ese tema. Lamentablemente se están tomando decisiones en la Asamblea en función de cómo logro más likes, cómo me convierto en influencer. No necesitamos que los asambleístas se conviertan en influencers. No necesitamos políticos influencers. Eso es para la campaña política. ¿A quién se refiere? A todo el manejo que se está dando. Es una asamblea de jóvenes, ¿no? Sí, la más joven de la historia. Sin duda alguna que es una asamblea de jóvenes, obviamente, eso se nota a leguas. Pero una cosa que sea de jóvenes influencers. Sí, necesitamos... ¿Usted cree que es así? Sí, necesitamos gente que vaya a trabajar en beneficio del país. Ábrase una cuenta en TikTok, ya está. No, la solución no está abrir en cuenta en TikTok, la solución está aportarle al país con ideas, con debate. Este es mi 7º periodo legislativo y para mí es bastante desilusionador lo que está pasando. No hay debate. Debe haber debate. Vea, no podemos estar de acuerdo en muchos temas, pero debemos debatir. A ver, pero escúcheme, en el tema, en el debate de las bases militares, ya el correísmo habló y se dijeron vela verde. Sí. ¿Ese es el debate que queremos? No, tampoco es. Por eso intervine en ese debate para un poco clarificar. Yo participé en el debate de la base de Manta. Vea, tuve la suerte de participar ya en 2 debates de la base de Manta y de las posibles nuevas bases. Qué gran diferencia entre el debate de la base de Manta y el actual debate. O sea, realmente catastrófico, si es que eso se podía llamar debate. Ojalá mejoremos ese debate, porque lamentablemente lo que se está repitiendo son escenas del pasado. Yo automáticamente viajo en el tiempo cada que esto sucede en la Asamblea y la veo sentada la señora Gabriela Rivadeneira cuando presidía el Congreso, la Asamblea, donde tenía el correísmo 104 de 137. El actual tiene 66 de 151, pero los resultados terminan siendo lo mismo. Es decir, la diferencia es que la una la dirigía una chica, una mujer, y la otra lo dirige un chico, un hombre. Pero el resultado es al final el mismo, el atropello, el abuso, no permitir el debate, no permitir la afluencia de ideas y contraponer ideas para mejorar los proyectos de ley. ¿Y cómo se cambia eso? Porque acuérdense que no es lo único, había aplanadoras, pactos de la regalada gana, montones de cosas que terminaban en... Y los errores del pasado no se los deben volver a repetir ahora. ¿Cómo se cambia esto? Se deben aprender, entendiendo de que la campaña política acabó, porque parece que los unos quieren, acabó. Claro, los unos quieren boicotear y los otros evitar ser boicoteados. Y estamos en la mitad. El día que yo intervine anteayer, yo exigía respeto justamente para quienes no estamos ni del un lado ni del otro lado.
y vemos cómo se tiran cosas del un lado y del otro lado, me refiero a insultos, y tenemos que agacharnos para no vernos comprometidos. Porque ya no hay ceniceros. Adiós, gracias. No se van a lanzar al laptop. Sí. Entonces, debemos entender que la campaña política dio un ganador, dio un perdedor, y que por lo tanto la confrontación, el enfrentamiento debe terminar. Y debemos entender que para sacar al país adelante usted tiene que lograrlo con todos, con los 18 millones de ecuatorianos, con todos los sectores políticos, manteniendo las diferencias, coincidiendo en los temas que sí se puede coincidir. Pero al paso que vamos, yo hago votos y déjeme ser ingenuo, creer que esto puede mejorar. Yo quiero que esto mejore y se entienda de que la confrontación estuvo para la campaña política y que es momento que dejemos de lado esas posiciones y nos pongamos a trabajar en beneficio del país. La situación actual que vive el país, nunca vivida en la historia, inseguridad, falta de empleo, falta de atención en los servicios básicos. Es decir, es demasiado grave como para que los políticos tengamos, o ciertos políticos tengan como meta, objetivo, ganar likes, convertirse en influencers, que no haya debate, que no se traten los temas fundamentales. ¿Sabía usted que elegimos por primera vez en la historia del Ecuador en esta semana, el día martes, al presidente del IES? ¿Sabe que ni siquiera nos entregaron las hojas de vida? O sea, votamos sin currículum vitae. ¿Y por qué votaron? Yo no voté. Quise tomar la palabra, no me la dieron la palabra. 2, el informe de la Super de Bancos, que tenía que calificar a los miembros de la terna, solamente mandaron para el primero de la terna, no para el segundo ni para el tercero. Quise tomar la palabra para hacerle notar ese problema al presidente, que en primer lugar no era en el orden del día que remitieron a los asambleístas, no nos incluyeron esos documentos, que son documentos habilitantes. ¿Cómo es posible que hayan votado para presidente del IES y para su suplente de alguien que ni siquiera les dieron el currículum vitae? No fue parte de la entrega de los currículum vitae de las personas. Vea, eso es que podría ser un detalle mínimo, pero para quienes nos escuchan y se preocupan por el tema del IES, es un detalle grande el que la Asamblea, por primera vez en la historia, nombra al presidente del IES sin siquiera haber conocido la hoja de vida. Con ese mensaje me quedo. Gracias, asambleísta.